Bueno, acá comenzamos con el desarrollo de la tercera semana de desarrollo embriológico. Vamos a ver que hasta la segunda semana en realidad era un disco bilaminar, ¿se acuerdan? Tenía el epiblasto y el hipoblasto, por eso el nombre de bilaminar. Y realmente si uno lo ve de perfil, el epi y el hipoblasto son realmente delgados, ¿verdad? Y si uno lo ve de arriba, desde la cavidad amniótica o de abajo, desde la cavidad coriónica, más o menos tenían forma discoide, o sea, es redondito. De ahí el nombre de disco bilaminar. En esta tercera semana vamos a ver que sigue pareciendo discoide, ligeramente ovalado, pero aparece en 3 capas. De ahí el nombre de tercera semana de desarrollo o disco trilaminar. Recordemos también que a partir de la tercera semana y hasta la octava corresponden al periodo embrionario. O sea que en esta clase ya estaríamos estudiando la primera semana de desarrollo del periodo embrionario, que después continuaremos en la siguiente clase como periodo embrionario en sí. Entonces, periodo embrionario, ¿de dónde a dónde va? Va desde la tercera a la octava semana de gestación. Esta tercera semana se caracteriza por algo que se llama gastrulación. ¿Qué es gastrulación? Es la formación de esas 3 capas germinativas que vamos a estudiar acá, que son el ecto, el meso y el endodermo, que es el fenómeno más característico de esta tercera semana de desarrollo embriológico. Esta tercera semana se da inicio con la aparición de algo que se llama línea primitiva. Ya en la siguiente imagen les voy a explicar o les voy a mostrar dónde queda esa línea primitiva. Esa línea primitiva marca, digamos, o se encuentra en la porción caudal de lo que sería el embrión. El embrión, a partir de esta tercera semana, tiene una porción cefálica que va a corresponder a la cabeza y una porción caudal que correspondería al tronco más adelante. Y vamos a ver que entonces lo primero que aparece es eso que dice ahí, la línea primitiva. Enseguida les explico en el dibujo. Y también vamos a ver que por debajo de esa línea primitiva empieza a diferenciarse una estructura que se llama notocorda. Y esas van a ayudar también para la diferenciación de las 3 capas germinales de las que hablamos: ecto, meso y endodermo. Bueno, este esquemita nos ayuda a entender la diapositiva anterior y las siguientes. Fíjense que acá tenemos empezando la tercera semana todavía el disco bilaminar. El epiblasto en celeste, el hipoblasto en amarillo. En contacto con el epiblasto hay una cavidad que es la cavidad amniótica. Y en contacto con el hipoblasto, que está en amarillo, una cavidad que es el saco vitelino definitivo o secundario. Vamos a ver que si quitamos la porción superior de la cavidad amniótica y miramos desde arriba ese disco bilaminar, lo que vemos es la imagen de abajo. El epiblasto en amarillo, el epiblasto en celeste, el hipoblasto en amarillo. Y ahí nos señala la línea primitiva. Fíjense que lo que está hacia la línea primitiva, que estaría marcado con el signo más en azul, a eso le llamamos polo caudal. Y lo que está del otro lado, hacia el signo más amarillo, a eso lo vamos a llamar a partir de ahora polo cefálico. Entonces, la gastrulación, que representa el inicio de la morfogénesis, o sea, del origen de la forma que tenemos los humanos, se inicia con la formación de la línea primitiva. ¿Dónde aparece esa línea primitiva? Vimos que aparece en lo que estaba pintado con celeste, que es el epiblasto. ¿Y qué es la línea primitiva? Es un surco en la superficie libre del epiblasto. Entonces tiene una depresión en el centro y tiene unas zonas más elevadas o salientes a ambos lados. En este esquema vemos de vuelta lo que habíamos explicado. Fíjense, la línea primitiva, dijimos que la línea primitiva está hacia el polo caudal y lo que estaría hacia la derecha sería el polo cefálico. El epiblasto siempre está en celeste y fíjense que está el hipoblasto pintado en amarillo. Dijimos, el epiblasto está en contacto con una cavidad que es la cavidad amniótica y el hipoblasto está en contacto con otra cavidad que es el saco vitelino definitivo o secundario. Entonces, vamos a ver que ya hablamos de los dos extremos. El que está más
si quieren volver al dibujito como donde estaban los signos más, el que está más hacia el más azul, ese es el extremo caudal. Y el otro, el extremo libre, que está hacia toda esa superficie que decía membrana bucofaringea, ese es el extremo cefálico. Vamos a ver que en ese extremo cefálico de la línea primitiva empieza a aparecer como un hueco que se llama fosita primitiva. Ese hueco tiene un borde sobrelevado y a ese borde sobrelevado se le llama nódulo primitivo. Vamos a ver que ese hueco, que es la fosita primitiva, sirve para la invaginación de las células del epiblasto. ¿Qué hacen las células del epiblasto? Se meten en ese hueco y quedan algunas entre el epi y el hipoblasto, formando una tercera capa. Entonces acá vemos un esquemita de un embrión en su tercera semana, en el día 16, el de la imagen de la izquierda, y día 18, la imagen B de la derecha. Fíjense que nos muestra la línea primitiva. En este caso, el polo caudal de la línea primitiva estaría hacia abajo y el polo cefálico sería donde de la línea primitiva sería donde nos marca la imagen donde dice nódulo primitivo. Acuérdense que el nódulo es el reborde y el hueco en sí, que está pintado en negro, es la fosita primitiva. Entonces el nódulo rodea la fosita es el hueco y el nódulo es el borde sobrelevado. Y vamos a ver que con el correr de los días, fíjense, en el día 18 ya no es más tan redondo, ya en realidad se va volviendo más ovalado y va haciéndose como más alargado. Y a partir de ahí, de ese hueco de la fosita primitiva y en la línea primitiva, que es un surco, van a ir metiéndose las células del epiblasto y van a quedar algunas entre el epi y el hipoblasto. Ya vamos a ver en una imagen posterior. Fíjense en este esquema, nos muestra la línea primitiva y la fosita primitiva y nos muestra unas flechas para señalarnos cómo se invaginan o se introducen las células del epiblasto. Y en la imagen de abajo es un corte transversal que nos muestra cómo realmente esa fosita y esa línea primitiva son como un surco, es una depresión, un hueco, por donde esas células del epiblasto, que están pintadas en celeste, van introduciéndose entre el epi y el hipoblasto, formando una tercera capa que vamos a llamarle también mesodermo después. Fíjense que el epiblasto no solamente se mete entre las dos capas, sino que de a poco va a ir reemplazando a las células del hipoblasto. Fíjense que eso también está en esta imagen. Esas células que se meten están representadas en rojo y vamos a ver que algunas quedan en el medio y algunas van metiéndose entre las células del hipoblasto. Entonces la línea primitiva nos permite identificar los ejes del embrión. En la siguiente imagen les voy a mostrar por qué. Y vamos a ver que esas células invaginadas en la línea primitiva y la fosita primitiva forman entre el epi y el hipoblasto una tercera capa que pasa a denominarse mesodermo. Entonces, ¿de dónde derivan las células del mesodermo? Derivan del epiblasto. Y acá tenemos el esquema. Fíjense, siempre es el embrión en su tercera semana mirado desde arriba, desde la cavidad amniótica. Lo que vemos es el epiblasto. Las flechas negras nos muestran la fosita primitiva y la línea primitiva y cómo ahí se van invaginando esas células del hipoblasto. Y yo quiero que miren lo que está en color. El signo más representa o está ubicado hacia el polo cefálico, donde va a estar la cabeza. El signo menos hacia el polo caudal, lo que sería el tronco. Es como si le estuviésemos viendo de espalda al embrión. Por lo tanto, la flecha roja va a ser el lado izquierdo de ese embrión en su tercera semana y la flecha verde va a ser el lado derecho. O sea, desde el momento que hay línea primitiva, yo sé hacia dónde va a estar la cabeza, hacia la flecha, hacia el signo más amarillo, hacia dónde va a estar el tronco y el miembro inferior, hacia el signo más azul, cuál es su izquierda, flecha roja, y cuál es su derecha, flecha verde. Vamos a ver que estas células que se invaginaron del epiblasto para formar esa tercera capa del mesodermo, donde estaban las células mesenquimáticas, también se proyectan en sentido cefálico, o sea, van hacia esa zona que les pinté con el signo más en amarillo.
y llegan al límite de lo que sería el embrión, que se llama placa procordal. Que ahí en esa placa procordal está la unión de la placa y un proceso que corresponde al ectodermo, que se va a llamar membrana bucofaringea. Entonces, ¿qué es la membrana bucofaringea? La unión de la placa y el proceso, y va a formar la futura boca del embrión. En ese sector, o por delante de ese sector, van a diferenciarse esas células mesodérmicas y van a formar el futuro corazón del embrión. En este esquema vemos cómo esas células que se están invaginando de la fosita y nódulo primitivo van desplazándose hacia el polo cefálico, están señalados con la flecha amarilla, y ese conjunto de células van a formar una estructura que más adelante va a llamar a pasarse notocorda. Por eso ahí en el esquemita dice células pronotocordales, que van a formar la notocorda, y van desplazándose hasta que se topan con ese límite que va a ser la membrana bucofaringea. Entonces, la notocorda es un cordón celular que se forma por la transformación de estas células pronotocordales o del proceso notocordal. ¿Para qué sirve? Nos ayuda también a definir los ejes del embrión. Lo que esté por delante va a ser el polo cefálico, lo que esté por detrás va a ser el polo caudal, y define cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Por otro lado, al ser un conjunto de células más apretadas, vamos a ver que también le proporciona rigidez y sirve como base para el desarrollo del esqueleto axial. ¿Qué quiere decir eso? Ahí se van a formar las vértebras, que van a formar el esqueleto axial del futuro embrión y feto, ¿verdad? E indica, como dice ahí, el sitio del futuro, o sea, el sitio futuro donde se encontrarán los cuerpos de las vértebras o cuerpos vertebrales. Estamos aproximadamente en el día 17, 18. Vamos a ver que esas células del epiblasto se introdujeron entonces entre el epi y el hipoblasto, formando el mesodermo. Van a reemplazar también a las células del hipoblasto, y a partir de ahí ya no vamos a llamarle hipoblasto, vamos a llamarle endodermo. ¿De dónde deriva el endodermo también? Entonces, de las células del epiblasto, que reemplazaron a las células del hipoblasto. Y finalmente esas células del epiblasto van a formar el ectodermo. Por otro lado, también sigue la formación de la notocorda, que era entonces una proliferación de las células del proceso notocordal, que se originan como una proyección en la fosita primitiva, y vamos a ver que su interior se va haciendo hueco, y la porción inferior de ese hueco, de ese tubo, va a fusionarse con el endodermo, el que antes correspondía al hipoblasto. Y ahí se va a abrir brevemente una comunicación entre la luz del conducto notocordal y el saco vitelino. Ya enseguida les muestro la imagen como para comprender mejor. Bueno, nos fijamos ahora en la imagen de la izquierda. Ese es un corte longitudinal del embrión en esta tercera semana. Y vamos a ver cómo eso que está en rojo es la invaginación de esas células mesenquimales o que van a formar el mesodermo. Y como en esa zona van formando algo que se llama proceso notocordal, que de a poco se va volviendo hueco, y ahí le vamos a llamar conducto notocordal. Miren, en la imagen está señalado el proceso notocordal, que es todavía macizo, y cuando se hace hueco se llama conducto notocordal. El polo cefálico de ese embrión está hacia el signo más en amarillo. El polo caudal está hacia el signo más en azul. Entonces vamos a ver cómo se invagina en la fosita primitiva y va formando eso que se llama proceso notocordal para convertirse después en una estructura hueca que se va a llamar conducto. Al lado, en la imagen de la derecha, vemos un corte transversal del embrión y nos muestra más o menos dónde estaría ubicada la notocorda. La notocorda está en el centro, es como el eje del embrión en ese instante. En esta imagen, la imagen de la izquierda, que está con la letra E, vemos de vuelta polo cefálico hacia el signo más, que está en amarillo, y vemos cómo ese proceso notocordal va convirtiéndose o va ahuecándose y va convirtiéndose totalmente en conducto notocordal.
y cómo la parte inferior de ese conducto va fusionándose con el hipoblasto, donde estaba antes, o sea, con el hipoblasto, que ahora le llamamos endodermo. El de la F es un corte transversal. En estas imágenes seguimos viendo una evolución de lo que habíamos dicho. Fíjense que el polo cefálico siempre está hacia la izquierda y el caudal está a la derecha, como muestra la primera imagen de arriba, y nos muestra la sección de cortes que tenemos. Y fíjense que en la letra B nos muestra cómo ya tenemos todo el conducto notocordal, ya es hueco, y cómo de a poquito la parte inferior de ese conducto se va a fusionar con el endodermo, que está en amarillo. Luego de fusionarse va a reabsorberse, va a desaparecer esa parte, y fíjense que al desaparecer temporalmente aparece un conducto que comunica la fosita primitiva con la luz de lo que era el conducto notocordal, que está señalado y en amarillo, en un óvalo amarillo, y se llama conducto neuroentérico. Bueno, fíjense que entonces va desapareciendo el conducto y también el proceso notocordal, que era esa parte sólida, y ahí queda una zona de células firmemente apretadas a la que denominamos placa notocordal. Finalmente la placa notocordal va a formar a lo que llamamos notocorda. O sea que todo este proceso de formación de proceso notocordal, conducto notocordal, finalmente da origen a la notocorda, que se va a extender desde la membrana bucofaríngea en el extremo cefálico hasta el nódulo primitivo, que sería su extremo caudal, y va a degenerar o desaparecer a medida que se vayan formando los cuerpos vertebrales. Si persiste una pequeña zona de la notocorda dentro de las vértebras, que se llama núcleo pulposo, que ya desarrollaremos en clases posteriores. Entonces, vamos a fijarnos primero en la imagen de abajo. Es un corte transversal. En azul tenemos el ectodermo, en rojo el mesodermo, en amarillo el endodermo, y la notocorda está pintado en negro. Vamos a ver que por encima de la notocorda el ectodermo va a formar algo que se llama placa neural, que es el primordio o el origen, digamos, del sistema nervioso central. Eso está esquematizado, está señalado con la flecha o estructura verde que está ahí. En esa zona se formaría la placa neural. Entonces, al inicio de la formación de la placa neural, que luego se va a invaginar y va a formar un surco y luego un túbulo, a eso le vamos a llamar neurulación. ¿Qué es la neurulación? Entonces es la formación de una estructura que se llama tubo neural, que va a dar origen al sistema nervioso central. ¿Cómo se forma eso? Dijimos que el ectodermo, que está encima de la notocorda, va a diferenciarse en una estructura que se llama placa neural. Esta placa neural va a extenderse desde la membrana bucofaríngea hasta la zona donde antes estaba más o menos el nódulo primitivo. Y en el día 18 va a empezar a invaginarse formando un surco, que se va a llamar surco neural. Esto sería la representación de los que explicamos antes. Solamente quiero que se fijen en la notocorda, que está en rojo, y en el ectodermo, que está encima de la notocorda. Fíjense que al principio es medio plano, ahí le llamamos placa neural. Luego va formando como un surco, ahí le llamamos surco neural. Y en las dos penúltimas imágenes, especialmente en la última, se cierra esto y ahí ya no le llamamos surco, le llamamos tubo neural. Entonces vamos a ver que la placa neural forma el surco neural. El surco neural se va formando y vamos a ver que empieza a cerrarse y a formar el tubo neural. Pero no es que se cierra todo una vez, empieza a cerrarse en la porción del medio, digamos, de su extensión. Ahí empieza a cerrarse formando el tubo neural. Entonces vamos a ir viendo que esos pliegues, al reborde del tubo le llamaríamos pliegues neurales. Esos pliegues van fusionándose para formar el tubo neural. Y los primeros que se fusionan son los del centro. Luego van a ir desplazándose hacia el extremo, cerrándose primero
el extremo cefálico y luego el extremo caudal. En este esquema tenemos imágenes del embrión a los 19 y 20 días. Fíjense en el A del día 19 cómo yo sé que el polo cefálico es arriba y el polo caudal abajo, porque miro dónde está la línea primitiva. Dijimos que la línea primitiva siempre está hacia el polo caudal. Entonces, caudal abajo, cefálico arriba, izquierda a mi izquierda y derecha del embrión, la derecha que corresponde también al nuestro. Es como si le viésemos de espalda. Y fíjense cómo en el de 19 días está el surco. Y después, en el de 20 días, miren cómo empieza a cerrarse. Pero empieza a cerrarse por el centro y va desplazándose hacia los extremos. O sea que el tubo no es que se forma todo una vez. Va cerrándose de a poco en el centro del embrión y luego se va extendiendo hacia el polo cefálico y al polo caudal. Por otro lado, cuando se va formando el tubo neural, ¿se acuerdan que el límite del surco se llamaba pliegue? Esa porción elevada del borde es el pliegue. Y vamos a ver que los pliegues se fusionan para formar el tubo, pero hay algunas células que como que se escapan de la formación de ese tubo y forman parte o forman nidos de células que se ubican al costado del tubo neural. Esos van a formar la cresta neural. Entonces, como ahí dice, son células aplanadas que derivan de células del ectodermo que se ubican entre el tubo neural y el ectodermo y se separan en dos mitades. O sea, encontramos uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, y van a originar estructuras del sistema nervioso periférico, como son los ganglios nerviosos, células de Schwann, meninge, médula suprarrenal y elementos musculoesqueléticos de la cabeza. Ya vamos a mirar enseguida la imagen para entender qué es la cresta neural mirándola. Entonces, acá miramos. Fíjense que en la imagen A, por favor ubiquen primero la notocorda, ¿sí? Por encima está, ahora ya no es plano, es un surco, entonces se llama surco neural. Y la unión, el reborde con el resto del ectodermo, esas serían las células de la cresta neural que aparecen en la zona del pliegue, ahí en el borde, digamos, del surco. A medida que ese surco se va cerrando, fíjense, va formando el tubo neural. Pero esas células que estaban en los bordes se escapan y forman la cresta neural. Y esas células de la cresta neural quedan como nidos a ambos lados del tubo, a la derecha y a la izquierda. Y van a formar, como dijimos, las estructuras del sistema nervioso periférico y parte del mesénquima de la cabeza. Entonces, rebobinando, ¿cómo se formaron las tres capas acá? Algunas células se imaginaron desde el epiblasto y desplazaron al hipoblasto, que originaron una capa que se llama endodermo. Otras se ubicaron entre el hipoblasto y el epiblasto, que originaron una capa que se llama mesodermo. Y finalmente las células del epiblasto van a formar el ectodermo. ¿De dónde derivan las tres capas entonces? Finalmente derivan del epiblasto. El epiblasto que reemplazó a las células del hipoblasto, el epiblasto que se metió en el medio y el epiblasto que quedó. Solo que a partir de ahora hay tres capas: ecto, meso y endodermo. Esta imagen ya la habíamos visto, es nada más para rememorar que es el epiblasto el que se mete en las tres capas y finalmente forma esas tres capas: ecto, meso y endo. Bueno, y para concluir el desarrollo de esta tercera semana de gestación, vamos a decir que acá también se inicia la formación en ese mesodermo de una zona más ensanchada, digamos, al lado del tubo neural, que se llama mesodermo paraxial. Ese mesodermo paraxial está a ambos lados del tubo neural y al principio es una estructura continua, pero luego se va fragmentando en pequeños bloques a los que vamos a llamar somitas, que van a originar los elementos del esqueleto axial y los músculos relacionados con esa zona. El primer par de somitas aparece al final de la tercera semana, por eso les recuerdo ahora, pero no obstante en periodo embrionario volveremos a hablar de los somitas. Les explico enseguida la siguiente imagen. Bueno, entonces en esta imagen rebobinamos algunas imágenes que ya vimos, pero lo que quiero que se fijen es en la flecha amarilla. Fíjense esas sobreelevaciones al costado del tubo neural. Ese es el mesodermo paraxial, que al principio es una estructura
única y luego a medida que se va fragmentando o segmentando forman los somitas, que dijimos que al final del periodo embrionario hay más o menos 38 somitas. Entonces la formación de estas somitas empieza en la tercera semana, que es lo que está señalado con la flecha amarilla. Bueno, y con eso concluimos el desarrollo de la tercera semana de gestación, que como dijimos es el inicio del periodo embrionario. Recuérdense, por favor, recuerden, 1, leer, aprovechar su tiempo libre. 2, ayudar en casa. Acuérdense que este es un periodo de convivir en familia y todos necesitamos ayuda. Su mamá, su papá, sus hermanos, sus mascotas. Entonces, por favor, dense tiempo para compartir también con su familia. Salgan al patio a mirar el sol, no estén todo el día encerrados. Por favor, aliméntense bien. Ahora que estamos en casa, a lo mejor tenemos frutas y verduras para comer. Si no, por favor, tomen algún multivitamínico. Tomen mucha agua. Y ánimo, gente. Esto es algo temporal, algo por un tiempo nomás y que nos enseña a cuidarnos y a querernos y valorar a nuestra familia y a nuestros seres queridos. Yo los aprecio mucho, no les conozco a todos, pero seguro que ya nos conoceremos en persona cuando termine esto. Soy la doctora Cintia Paredes y cualquier cosa me pueden consultar al foro. Cualquier cosa del que no hayan entendido en las clases de primera, segunda o tercera semana, a las órdenes.